Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro capítulo de Habitat Loop, un espacio que está igual de perdido que todos nosotros. Acompáñanos en la búsqueda de cierta dirección, pero acordate, tenemos menos idea que vos. Bueno, hola, buenas tardes. Somos Franco Tazara y Valentín Corso. Hoy en Habitat Loop vamos a entrevistar a Fanny Mancini, que es una psicóloga forense. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola chicos, Valentín, Franco, un gusto. Bueno, nada, el gusto es nuestro. Y antes que nada te queríamos agradecer por hacerte un tiempito para la entrevista. Sabemos que sos de un pueblo chico y te queríamos preguntar dos cosas antes de arrancar. Dale. ¿Dónde te formaste y cómo fue irte a estudiar a una ciudad grande? Bien, yo soy de un pueblito que tiene 8.000 habitantes, se llama Laguna Larga, es de la provincia de Córdoba y me fui a estudiar psicología a la ciudad de Córdoba, que está a 60 kilómetros de mi pueblo, pero que hace tantos años atrás, más de 21 años atrás, la frecuencia de colectivos que había era cada 1 hora y media más o menos y tardaba más de 1 hora llegar a la ciudad. Eh, Así que el primer año lo hice viajando, viajaba todos los días y a partir del segundo año me fui a vivir a la ciudad de Córdoba mientras trabajaba casi todo el día. Bueno, ok. Nada, ahora lo que vamos a hacer con mi compañero es hacerte un par de preguntas como para conocerte un poco más. Dale. Hola Fanny, soy Franco, un gusto. ¿Qué tal, Franco? La primera pregunta que te queríamos hacer es ¿cuándo supiste lo que querías hacer? Bien, yo supe que quería ser psicóloga recién cuando cursé el quinto año del secundario. Durante el primer cuatrimestre tuve filosofía y eso me impactó mucho, me gustó mucho, pero en el segundo cuatrimestre, que fue cuando tuve psicología, eso me impactó mucho más y a partir de ahí no tuve ninguna duda en que esa era la carrera que yo quería seguir. Pero bueno, recién a mitad del segundo cuatrimestre de quinto año sería. Genial. Bueno, y la segunda pregunta es si tuviste una cursada lineal y por qué. No tuve una cursada lineal. Con esto que les adelantaba antes de que yo trabajaba muchas horas por día, casi entre 10 a 12 horas por día. Tenía un muy buen trabajo, ganaba mucho dinero en ese momento para la edad que tenía y era estudiante, yo terminé el secundario con 17 años, así que casi con 18 ya estaba trabajando en una inmobiliaria eh, y bueno, ganaba mucho dinero ahí. Entonces los primeros 3 años los hice en forma regular, pero el cuarto año decidí tomarme un impasse durante un año y después retomé de nuevo y terminé. Incluso terminé de cursar, pero la tesis que hay que hacer de grado la hice viviendo en Buenos Aires. Yo después de Córdoba me fui a vivir a Buenos Aires y bueno, la tesis la hice allá, estando ya viviendo en Buenos Aires. Así que no fue para nada regular. Ok, y te quiero hacer una pregunta más. Vos cuando dejaste por un año, ¿qué Sí, fue lo que te hizo decir, bueno, quiero volver a la carrera que tanto me bien. gustaba? En principio tuve como un aire de confusión cuando mi trabajo ganaba mucho dinero y entonces pensé que eso iba a ser siempre así. Era muy jovencita y entonces proyectaba que la vida iba a ser como más sencillo, más fácil de esa manera, hasta que, bueno, pensándolo bien me di cuenta que no, que mi pasión estaba en la psicología, en estudiar eso que tanto me encantaba y que no importaba cuánto fuera a ganar de dinero, sino que mi prioridad era lo que a mí me apasionaba hacer.
y sobre todo estudiar y descubrir. Siempre fui muy curiosa de mi carrera, todavía lo sigo siendo y todavía sigo estudiando, porque soy muy, muy curiosa de mi carrera. Siempre tengo la sensación de que me falta saber mucho, entonces por eso estudio más y más y más. Y entonces, bueno, entendí que lo importante no era cuánto fuera a ganar en un lugar donde no me terminaba de sentir bien, porque al final del día realmente estaba cansada. En cambio, estudiando, por más que estudiara las horas que estudiara, o incluso hoy por hoy, trabajando muchísimas horas por día, no me canso de mi carrera ni de mi profesión. Realmente nunca estoy cansada, y la verdad que me siento una bendecida de poder trabajar de lo que tanto me gusta y vivir de eso. Justo respondiste básicamente la pregunta que seguía, Ajá. que era básicamente qué es lo importante a la hora de elegir una carrera, y a raíz de lo que nos contaste, básicamente que a pesar de tener un trabajo que te generaba mucho dinero, vos Sí, decidiste ir a lo que te gusta. O sea que sí, vos dirías que lo que importa en elegir una carrera es lo que te apasiona. sí. No, lo que a uno le apasiona a veces no está tan claro, porque a veces uno no lo sabe, ¿no? Hay carreras que uno no tiene el conocimiento exacto de en qué consisten, cómo se amplían, cuáles son los campos de inserción laboral. Eh, yo creo que lo que mueve esa pasión es que uno tenga la curiosidad, digamos, de avanzar en eso, y esa es como la pasión, ¿no? Tener la sensación de que uno no sabe lo suficiente, y entonces tiene como el deseo constante de seguir averiguando, seguir metiéndose en ese campo para ir descubriendo eh, y para ir encontrándole la vuelta, digamos. Yo creo que no hace falta saber con exactitud qué es lo que uno quiere hacer, porque eso se va a ir definiendo con el tiempo. Sí es importante tener un campo recortado acerca de lo que uno quiere investigar, conocer, curiosar, meterse, encontrarle la vuelta, conocer, ¿no? No es lo mismo, por decirte, digo un campo acotado porque no es lo mismo que uno tenga el interés de decir, bueno, quiero ser basquetbolista, quiero ser psicólogo y quiero ser, no sé, contador. Son tres campos muy diversos y muy, muy diferentes. Sería imposible saber mucho de cada uno de esos campos. Pero sí dentro de un campo acotado, por lo menos, y empezar a incursionar y caminar ese campo para que cada vez uno sepa más de algo muy chiquito, sería, ¿no? Eh, no ser un todólogo, digamos, sino cada vez uno va a saber más de algo que es más chiquito, de un campo más pequeño. Bueno, pero en principio hay que meterse en el campo, en ese campo que primero va a ser más amplio, más ancho, diríamos, va a tener más margen, y en la medida que uno tenga la curiosidad, el interés y las ganas de seguir aprendiendo sobre eso, es que uno va a ir definiendo cuál es, o va a ir acotando ese campo de una manera más restringida, y después si quiere lo podrá ampliar, pero ahí es donde me parece que se centra la cuestión más de hacer lo que uno quiere hacer. Uno se encuentra con la vocación y la vocación lo encuentra uno. Bien, pasamos con la siguiente pregunta. Cuando te anotaste en psicología, ¿pensaste que ibas a desarrollar tu especialidad en el ámbito jurídico forense? No. De hecho, cuando yo me anoté a psicología, no sabía prácticamente mucho de los campos que abarcaba. Tenía una idea muy restringida, que era la clínica, básicamente, que es la atención entre el psicólogo y el paciente que va al consultorio y que consulta por un malestar específico. Y yo pensaba que la psicología empezaba y terminaba ahí.
más o menos. Cuando fui estudiando en la universidad, me fui dando cuenta que la psicología abarcaba muchos otros campos, pero aún así yo seguía muy interesada por la clínica, que era ese interés principal que tuve inicialmente. Si bien sabía esto, digamos que fui aprendiendo y conociendo las otras áreas, no me interesaba mucho, no quería incursionar en las otras áreas. Yo seguía como firme en el área clínica, pero con los años, te diré que casi más de 20 años, en una convergencia o en una situación contingente sería entre una necesidad laboral y una oportunidad laboral, se me dio la posibilidad de ingresar, tuve la oportunidad de ingresar a lo que se llama el Servicio Penitenciario Provincial, que es la cárcel de la provincia, y yo nunca había visto un preso, nunca había atendido a un preso, y había leído muy poco acerca de los presos y de la delincuencia y la criminalidad. Lo poco que había leído había sido allá lejos y hacía tiempo en la universidad, en una de las áreas precisamente que estudiaba, pero que lo tenía prácticamente olvidado, porque hacía muchísimos años de esto. Entonces me encontré con un nuevo desafío, que era ver personas que yo nunca había visto, para los cuales tenía muy poca experiencia y muy poco conocimiento teórico acerca de cómo abordar, y metodológico, técnico incluso. Entonces, inmediatamente que ingresé, empecé a estudiar por curiosidad y por, te diría, deficiencia de saber, y por querer saber más acerca de cómo abordar estas situaciones, empecé a hacer mi especialidad, que se llama especialidad en psicología forense. Fue a partir de ahí, fue una mezcla de una contingencia que me condujo a querer saber más. Junto conmigo ingresaron otros profesionales que tenían muy poca experiencia, al igual que yo, en ese punto, y sin embargo ellos al poquito tiempo desistieron y dejaron de trabajar en el área porque les parecía muy difícil, y ciertamente es muy difícil si uno no está muy preparado, pero ellos no eligieron seguir preparándose en torno a esto. Entonces por eso era más difícil. En cambio, como yo me empecé a preparar y cada vez más, y a conocer el campo este nuevo, me resultaba muy atrapante, muy interesante, y cada vez fue más. Y ahí descubrí que la psicología forense no solo abarcaba el área de cárceles, sino además el área de peritajes. Entonces a partir de ahí empecé a incursionar en la pericia judicial, que se llama, en las áreas laboral y civil. Entonces fue todo un descubrimiento que, ya les digo, fue muchos años después de haberme recibido, y hoy por hoy es lo que me apasiona, me conduce, al igual que la clínica. Hoy no podría dejar ni una cosa ni la otra. Son como dos ramas para mí complementarias, muy complementarias, que son diametralmente opuestas. Una está siempre vinculada a la justicia, al poder judicial, a resoluciones muy complejas, como puede ser desde la libertad de una persona que está presa para saber en qué condiciones sale, si es que está en condiciones de salir, o por ejemplo el resarcimiento económico de alguien que ha sufrido un accidente grave, un accidente de tránsito, y bueno, a partir de allí, si es que esa persona tiene o no un daño psíquico a partir de ese accidente, o por ejemplo en un despido laboral o una situación laboral muy compleja, si es que ha tenido esa persona algún daño también psíquico en su trabajo a partir de algún evento.
Bueno, son todas pericias, digamos, que se hacen en torno a eso. Y por otro lado está la clínica, que es, vamos a decir, la cuestión más cotidiana, el sufrimiento más cotidiano de las personas bueno, que deciden consultar a un profesional por algún malestar o algún síntoma que aparece en su vida y que nada tiene que ver con la justicia ni con las resoluciones de ese tipo tan graves, pero que son fundamentales para su vida, que puede ser el amor, puede ser el trabajo, la relación con los hijos, las amistades, conseguir bueno, elegir su vocación, ¿no? Así que bueno, son para mí dos factores o dos campos que hoy por hoy no podría dejar ninguno de los dos. Uno lo descubrí, digamos, de muy joven y el otro bastante más tarde, mucho más tarde, y ambos me apasionan por igual. Bien, a partir de lo que nos contabas ahí de la oportunidad que tuviste para trabajar ahí en la cárcel y con los pacientes y todo eso, te queríamos preguntar si, o sea, con esa oportunidad, ¿vos llegaste a esa especialidad o la especialidad llegó a vos, como nos contaste antes, o un poco de ambas, ¿no? Se te dio esta oportunidad, pero vos también quisiste abarcar más sobre el tema y básicamente todo eso. Sí. Eso es lo que te queríamos preguntar. Con la especialidad, bueno, primero me llegó la circunstancia, vamos a decir, ¿no? o la contingencia de poder trabajar en ese lugar, y entonces a partir de ahí fue que yo salí a buscar mayores conocimientos, vamos a decir, porque me resultaba muy difícil abordar ese tipo especial, digamos, de metodología, de técnica. El abordaje era muy diferente, muy diferente. Aparte, como les había anticipado, nunca había visto un preso antes de mi vida, nunca, no sabía de lo que se trataba realmente. Y tenía una vaga referencia general, pero que a la hora de la práctica diaria era insuficiente. Entonces yo salí a buscar el conocimiento necesario para abordarlo. Y ahí descubrí como un nuevo mundo, digamos, en torno a lo forense, ¿no? Así que bueno, fue un encuentro de miti-miti, digamos. La contingencia me encontró y yo salí a ampliarla. Bien, ahora lo que te vamos a preguntar es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es que cada vez que estoy al frente de una persona es una historia nueva. Es descubrir toda una historia, valga la redundancia, de esa persona, que es como, no sé, es como si fuera una película casi, ¿no? Es como si ustedes tuvieran, vamos a compararlo con Netflix, ¿no? Y uno tiene la oportunidad de elegir muchos y distintos y variadas capítulos o películas, ¿no? Con la diferencia que para mí sería un Netflix que llega a mí sin que yo tenga ningún adelanto. No sé qué es lo que va a ocurrir, no sé qué es lo que me van a decir, no tengo ninguna carátula de esa persona, no sé absolutamente nada de lo que va a ocurrir. Y eso es lo que me encanta, ir descubriendo no solo la historia de esa persona, sino que se va construyendo lo que va ocurriendo, porque no lo sé. Cada vez que alguien viene a verme es una historia distinta. Y eso, y poder encontrarle la vuelta y el sentido a todo eso, a esa historia, y poder ayudar y aportar desde mi conocimiento a esa persona con esa historia en particular, eso es lo que me apasiona. Me gusta mucho. Llegó la hora de la pregunta clave. Bien, ya vamos finalizando, pero antes te queríamos hacer una pregunta clave,
o si podés dar algunos consejos a chicos y chicas de nuestra edad que Ajá. por ahí no tenemos muchas ideas de qué queremos hacer, es ¿qué le dirías a tu yo de 17 años? Uf, Y si crees que estaría orgulloso de tu yo actual y si cambiarías algo y por qué. ajá. Sí, yo creo que mi yo de 17 años estaría muy orgullosa de mi yo actual, eso estoy segura. ¿Qué le diría yo a mi yo actual, a mi yo de 17 años? Que confíe en sus instintos, por decirlo de alguna forma, que confíe en esa curiosidad, que confíe en ese deseo, que no tenga miedo de avanzar, que avanzar es muy difícil y hay muchas dificultades en el camino, muchísimas, pero que todas esas dificultades se sortean con el deseo que uno tiene de querer construir o el deseo de querer llegar hacia el lugar donde uno se propone. Eso, que confianza, resistencia, persistencia en el propio deseo, ¿no? Que hoy por hoy, que es lo que siento que ocurrió, digamos, que fue lo que tuve. Resistencia, persistencia y confianza. Siempre tuve confianza en esa vocecita interna que me pedía seguir conociendo, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Así que sí, eso. Bueno, con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, Fanny, por el tiempito que nos No, diste. gracias a ustedes. Y con Muchas esto gracias. termina el capítulo. Un saludo y hasta la próxima. Cariños, chicos, gracias. Eso fue parte de Habitat Loop. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, compartilo con tus amigas. Y quizás, entre todos, podemos salir de la desorientación orientadas. Te esperamos la semana que viene con más propuestas. ¡Que no decaiga! Este espacio fue producido por estudiantes de cuarto año de la Escuela Ecológica Gaia, ubicada en la calle Cardenal Cailero 1386, en la ciudad de Viedma, Río Negro. A lo largo de cada capítulo descubrimos el trasfondo de cada profesión, cómo es ejercerla debido al contexto en el que nos encontramos y qué significa para cada uno y cada una de los entrevistados y entrevistadas.